Lucas y te pido que vayas allá a Lucas capítulo 18. Hoy, si el Señor lo permite, sí culminamos el, este capítulo 18 de Lucas. Lucas aquí retoma una parte importante que él ha estado tratando en todo este capítulo desde el inicio, y es la incapacidad humana de salvación y nuestra necesidad de someternos al señorío, a la grandeza, a la superioridad de Jesucristo. Yo creo que hay una ironía extraordinaria en la que Lucas ha organizado estos acontecimientos. Hoy vamos a ver desde el versículo 35 al versículo 43 de este capítulo. Y si recuerdas, la semana pasada vimos los versículos anteriores donde Jesús anuncia a sus discípulos por tercera vez que Él va a morir. Y en el versículo 34, Lucas terminó diciéndonos que a pesar de que Jesús les explicó tan claramente acerca de su muerte, ellos no entendieron. Lucas terminó diciendo en el versículo 34, ellos no comprendieron nada de eso porque dice que era encubierto lo que Jesús estaba diciendo y no entendían lo que él les decía. Los discípulos tenían ojos, pero no podían ver claramente. Y entonces inmediatamente después, ahora en el versículo 35 de aquí de Lucas 18, Lucas nos presenta a un hombre que, a diferencia de los discípulos, no podía ver físicamente, pero que percibió espiritualmente lo que los discípulos todavía no comprendían. Un hombre que no había sido tan cercano de Jesús, un hombre que había sido rechazado por la sociedad, por su condición de ciego, que aun cuando quiso aquí acercarse a Jesús, la multitud intentó alejarlo de Jesús. Pero este hombre comprendió lo que los discípulos no habían comprendido. El ciego vio lo que aquellos que tenían ojos no pudieron ver. Leamos el texto aquí en Lucas capítulo 18, desde el versículo 35 al versículo 43. La palabra del Señor nos dice de la siguiente manera: aconteció que al acercarse Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino mendigando. Al oír que pasaba una multitud, preguntaba qué era aquello. Y le informaron que pasaba Jesús de Nazaret. Entonces, cuando le dijeron esto, nos dice Lucas en el versículo 38 que él gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante lo reprendían para que se callara, pero él gritaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se detuvo y ordenó que lo trajeran, y cuando estuvo cerca le preguntó: ¿qué deseas que haga por ti? Señor, dijo él, que recobre la vista. Versículo 42. Jesús entonces le dijo: recibe la vista, tu fe te ha sanado. Al instante recobró la vista y lo seguía glorificando a Dios. Cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. Oremos. Padre, nos acercamos a tu palabra, reconociendo lo que nos has mostrado tantas veces en este capítulo, nuestra necesidad de depender de ti. Reconociendo que aunque tenemos ojos, Señor, somos incapaces por nuestra propia cuenta de contemplar la grandeza de tu Hijo Jesucristo. Por eso hacemos nuestra, Señor, la oración del salmista en el Salmo 119, versículo 18, cuando dijo: abre mis ojos para que vea las maravillas de tu ley. Padre, te rogamos, te suplicamos que tú ilumines nuestro entendimiento, que quebrantes nuestro orgullo, que nos conceda, Señor, una fe genuina y verdadera que reconozca el señorío de Jesucristo y que podamos, al ver su señorío y grandeza, reconocer nuestra propia incapacidad
y clamar por la misericordia que solo Él nos puede dar. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Hay una diferencia muy grande entre tener ojos y ver. Muchas veces podemos tener algo de frente, podemos tener una vista perfecta y no verlo correctamente. Podemos mirar una persona sin comprender quién es, podemos contemplar una realidad sin discernir su significado. Incluso podemos ver y conocer acerca de Jesús sin realmente entender el significado, la identidad y la implicación del mismo Cristo. C.S. Lewis, de una manera muy hermosa, dijo lo siguiente: creo en el cristianismo como creo que ha salido el sol, no solo porque lo veo, sino porque por medio de él veo todo lo demás. Eso es sumamente hermoso, porque es una realidad como el evangelio nos sirve como de lente para poder ver la realidad. Antes de Cristo, el evangelio era locura y todo lo veíamos de una manera diferente. Pero al venir a Cristo, al Cristo llamarnos a salvación, al estar afincados y afirmados en Él, es como que todo cobra otro sentido. Y lo que antes disfrutábamos, en lo que antes nos deleitábamos, ahora lo vemos como necedad. Eso es precisamente lo que hace la fe genuina. No solamente nos permite ver ciertas verdades acerca de Cristo, sino que nos permite ver correctamente todo el universo. Nos permite ver quién es Jesús. Nos permite ver quiénes realmente somos. Y nos permite ver dónde se encuentra la única esperanza que podemos tener en esta vida. Este pasaje que estudiaremos hoy presenta una ironía profundamente conmovedora. Nos presenta a una multitud con ojos que seguía a Jesús, pero un hombre ciego fue quien vio con mayor claridad. La multitud sabía algunos datos acerca de Jesús. Bartimeo, este hombre ciego, reconoció que delante de él no estaba solamente un buen maestro, ni alguien que enseñaba bien o que hacía milagros, sino que era el hijo de David. Era la confirmación de la promesa de Génesis capítulo 3, versículo 15. Era la confirmación del pacto de Dios con David, de que de él iba a salir un reino que no iba a tener fin. Muchos estaban cerca de Jesús aquel día, pero solo uno clamó como si todo dependiera de él. Esa puede ser la realidad hoy aquí. Muchos conocemos acerca de Jesús. Muchos sabemos información y podemos clamar, podemos cantar, podemos hasta repetir versículos que tenemos memorizados. Pero realmente, tu fe es genuina. Tu fe te lleva a ver la grandeza de Cristo y te hace ver tu propia pecaminosidad y te lleva a un arrepentimiento genuino. Este pasaje aquí, Lucas 18, desde el versículo 35, nos muestra tres realidades acerca de la fe verdadera que nos enseñan cómo acercarnos al Rey y responder a su misericordia. Tres realidades acerca de la fe verdadera, de la fe genuina, que nos enseñan cómo acercarnos al Rey y responder a su misericordia. La primera realidad de la fe genuina que este pasaje nos enseña está en los versículos 35 al 38, y es que la fe verdadera reconoce y clama por su misericordia. Cuando digo su, me refiero a la misericordia de Jesucristo. Fíjate que aquí se nos dice desde el versículo 35 que Jesús se está acercando a Jericó. Él caminaba, él había afirmado su camino, su rumbo, como vimos la semana pasada, hacia Jerusalén. Desde Lucas capítulo 9, versículo 51, él había empezado el camino hacia su pasión. Todas las enseñanzas, todos los milagros que él había hecho eran camino hacia Jerusalén.
Y en ese camino hacia Jerusalén, él pasa por Jericó. Mientras avanzaba al lugar donde entregaría su vida por los pecadores, Lucas quiere dirigir nuestra atención hacia el camino. Nos dice Lucas que ahí, en el camino, se encontraba un ciego mendigando junto al camino. Lucas no nos da el nombre de este ciego. Marcos nos da el nombre y Marcos lo nombra como Bartimeo. Mateo habla de que había dos ciegos. Lucas, por alguna razón, solamente quiere centrarse en un ciego y no lo menciona, porque yo creo que la intención de Lucas no es tanto que veamos la persona, sino la actitud de la persona. Yo creo que Lucas lo menciona a él porque él fue que tuvo la iniciativa y que clamó por la misericordia de Jesucristo. Recuerda que en el mundo antiguo la ceguera no solamente era una enfermedad física, sino que la ceguera significaba pobreza, significaba marginación social y también significaba dependencia. Un ciego no podía vivir por sí solo, dependía de personas, no podía trabajar, no había fuente de trabajo, sino que dependía de lo que las personas hicieran por él y le dieran a él. No podía contemplar el rostro de sus seres queridos, no podía disfrutar de los colores del cielo, no podía reconocer a quien se acercaba ni ver por dónde caminaba. Era alguien totalmente dependiente. Su mundo estaba compuesto por sonidos, por voces, por pasos. Y es por esto que cuando este hombre está en el camino mendigando y escucha este ruido, recuerda que Jesús está en uno de sus mayores momentos de popularidad con las personas. Eran multitudes que estaban siguiendo a Jesús. Unos días más adelante lo van a rechazar y van a gritar que lo maten, pero ahora están siguiendo a Jesús porque lo ven como un posible rey. Y cuando este ciego que está mendigando en el camino escucha todo este murmullo y todo esto que está pasando, Lucas nos dice que él pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿Quién está por aquí? La respuesta que le da a la multitud es una respuesta sencilla. Le dicen que fue Jesús de Nazaret. Nazareno era una identificación correcta sobre Jesús, pero fue una identificación incompleta de la identidad de Jesús. Sin duda alguna, Jesús había crecido en Nazaret, había ministrado en Nazaret. La multitud lo conocía así. Sin embargo, la identidad de Jesús iba más allá de Nazaret. Y esa multitud que lo seguía, que clamaba por este rey, no comprendía lo que este ciego Bartimeo sí comprendió. Porque la multitud le dice: es Jesús de Nazaret, pero mira cómo inmediatamente Bartimeo responde: Jesús, hijo de David. No Jesús de Nazaret, Jesús, hijo de David. La multitud describió de dónde venía Jesús. Bartimeo describió la identidad de Jesús. Sus ojos no funcionaban, pero su corazón había comenzado a ver. Y ese grito de Bartimeo no es solamente un grito para atraer la atención de Jesús, pero es una confesión teológica profunda lo que este hombre había hecho aquí. Hijo de David no es solamente una referencia genealógica, sino que era un título mesiánico cargado de siglos de promesas. Ve al libro de 2 de Samuel capítulo 7. 2 de Samuel capítulo 7. En 2 de Samuel capítulo 7 tenemos lo que se conoce teológicamente como el pacto davídico. Es el pacto que Dios hace, un pacto incondicional. Tenemos pactos condicionales en la Biblia y pactos incondicionales. Los pactos condicionales dependían de lo que las personas hicieran. Cuando Dios hace su pacto con el pueblo, con Moisés, es un pacto condicional. Si ustedes hacen esto, yo voy a hacer aquello. Pero hay pactos que son incondicionales. El pacto, por ejemplo, de Dios con Noé
después que sucede el diluvio, de que Él ya no iba a destruir la tierra de esa manera, no era condicional, no dependía de cómo las personas se comportaran, Él había prometido. Y este pacto de Dios con David en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16, a pesar de quien fue David, a pesar de cómo David le dio inclusive la espalda a Dios y Dios tenía conocimiento de lo que pasaría, Dios le dice a David en 2 de Samuel capítulo 7, versículo 16, tu casa y tu reino permanecerán para siempre delante de mí. Tu trono será establecido para siempre. Esta es la base del pacto davídico. Dios está haciendo un pacto con David de que de su trono iba a venir el rey cuyo reino no tendría fin. Ese reino era David, ese reino era Salomón, ese reino apuntaba al eterno, a Jesucristo. Si vas más adelante, ve a Isaías capítulo 11. En Isaías capítulo 11 vemos el desarrollo, la continuación de eso que Yahweh le prometió, de ese pacto que Yahweh hizo con David. Varios profetas del Antiguo Testamento repitieron esto. En Isaías capítulo 11, en el versículo 1, Isaías dice, entonces un retoño brotará del tronco de Isaí, una raíz iba a salir, y un vástago dará fruto de sus raíces. Y reposará sobre él el espíritu del Señor, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y del temor de Yahweh. Una repetición de lo que Dios le había prometido a David en 2 de Samuel. Si vas a Jeremías capítulo 23, versículo 5, tenemos una nueva confirmación de este pacto que el Señor hizo con David. En Jeremías capítulo 23, versículo 5, tenemos a Jeremías, el profeta, diciendo, o Dios a través del profeta diciendo, levantaré a David un renuevo justo y él reinará como rey. ¿A qué se está refiriendo Isaías? ¿A qué se está refiriendo Jeremías? A lo mismo que el Señor le prometió a David en 2 de Samuel capítulo 7, al Mesías, al Eterno que vendría. O sea que cuando vamos a Lucas capítulo 18 y este ciego que es un hombre marginado, despreciado, simple, seguro no educado, viene y dice al llamar a Jesús hijo de David, él está confirmando, él está confesando, tú, Jesús de Nazaret, eres el rey que Dios prometió. Tú eres el cumplimiento de la esperanza de Israel que se prometió hace cientos de años. Tú eres aquel cuyo reino no tendrá fin. Él está identificando a Jesús como el cumplimiento del pacto mesiánico. Eso fue, si recuerdas, precisamente lo que el ángel Gabriel profetizó o dijo sobre ese Mesías que iba a nacer al inicio del Evangelio de Lucas. En Lucas capítulo 1, versículo 32, el ángel Gabriel hace la misma afirmación de lo que Dios le prometió a David en 2 de Samuel, de lo que Isaías confirmó o repitió, de lo que Jeremías también proclamó. En Lucas 1:32 él dijo, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y de nuevo su reino no tendrá fin. Yo creo que eso es maravilloso. Y es aún más maravilloso por la ironía que vemos en la narración que nos está dando Lucas aquí en Lucas 18. Porque la multitud podía ver físicamente a Jesús, pero no reconocía plenamente quién era Jesús. Pero Bartimeo, que no podía caminar, que no lo podía seguir, que ni sabía, él tuvo que preguntar. Bartimeo no podía verlo, pero discernió su identidad. Es como una persona que se coloca frente a una
obra de arte, que puede evaluar sus colores, que puede evaluar su forma, su textura, pero no puede reconocer la grandeza o el significado de esa obra. Pero otra persona puede ver de lejos y puede reconocer el significado de la obra. La multitud podía describir el rostro, la ropa y la apariencia de Jesús. Bartimeo no podía ver nada de eso. Y fíjate algo también. Bartimeo reconoció tanto la grandeza de Cristo como su propia necesidad. Él reconoce la grandeza de Cristo, pero también reconoce su propia necesidad, porque no solamente él dice Jesús, que Jesús es el hijo de David, sino que él dice, hijo de David, ten misericordia de mí. O sea, su confesión fue teológicamente correcta, pero fue también profundamente personal. Porque la verdadera fe no consiste únicamente en saber quién es Jesús, también implica reconocer que nosotros lo necesitamos. Reconocer a Jesús es importante, pero no se puede quedar ahí solamente. Los demonios reconocen la grandeza de Jesús, pero no claman por salvación. La multitud aquí tenía información acerca de Jesús, pero continuó caminando. Bartimeo no, Bartimeo vio la grandeza del rey y se arrojó a su misericordia, porque él sabía que era un hombre necesitado. Y mira que el grito de Bartimeo es teológicamente correcto. Él no dice, Jesús, hijo de David, dame lo que me merezco. Él no dice, Jesús, hijo de David, yo he sufrido y debes pagarme por todo lo que yo he sufrido. No intentó impresionar al Señor ni siquiera con sus buenas obras, como el fariseo que vimos hace algunas semanas. Su oración, a diferencia, nos recuerda la oración del publicano que vimos aquí en Lucas 18, en el versículo 13, cuando ni quiso subir su rostro cuando estaba en el templo orando y solamente clamaba dándose en el pecho, ten piedad de mí. Esto no es accidental. Lucas nos está mostrando qué significa recibir el reino. ¿Recuerdas? Como un niño. El publicano no presentó méritos, él pidió misericordia. Los niños no presentaron logros, fueron llevados a Jesús. Bartimeo no pudo ofrecer nada y él clamó por la misericordia del rey al cual estaba reconociendo. En contraste, recuerda la otra historia que Lucas nos presentó aquí, la historia del joven rico que se acercó preguntando qué debía hacer para obtener la vida eterna, pero que en cierta manera creía que él merecía la vida eterna. Él vino con todas sus obras espirituales, pensando que eso le ayudarían. Bartimeo, a diferencia, comprendía su necesidad. Él comprendía quién era Jesús, el hijo de David, quién era él, un mendigo necesitado, y qué él necesitaba. Él necesitaba misericordia. Yo creo que eso no está ahí solamente para que lo estudiemos, eso está ahí para confrontarnos. La pregunta no es simplemente cuánto sabes acerca de Jesús. La multitud sabía y reconocía que ese era Jesús de Nazaret. Reconocía su ciudad, conocía algunos de sus milagros, de sus enseñanzas. Pero la pregunta importante es si has reconocido quién Él es y cuánto necesitas a Cristo. Es posible tener ojos y estar ciego. Es posible con nuestra mente saber quién Él es, pero con nuestros corazones estar totalmente alejados de Él. Es posible tener la doctrina correcta, pero nunca clamar por misericordia, porque el orgullo nubla nuestra vista. Yo creo que la mayor tragedia no es tener ojos que no pueden ver el mundo, sino que la mayor tragedia es tener ojos capaces de verlo todo
excepto la gloria de Cristo. Algo parecido a eso sucedió el 6 de enero del año 1850, donde un joven llamado Charles Spurgeon, de 15 años, que había crecido en un contexto cristiano, estaba profundamente angustiado por su pecado, pero todavía no veía la grandeza de Cristo. Y un domingo, bajo una tormenta de nieve que lo obligó a entrar a una capilla metodista donde ni siquiera el pastor pudo llegar, un joven, un señor, se paró y predicó en Isaías capítulo 45, versículo 22, diciendo: miren a mí y sean salvos todos los términos de la tierra. Spurgeon, hablando de su propia conversión, dijo, y lo cito: muchos de ustedes están mirando a sí mismos, pero no sirve de nada mirar allí. Nunca encontrarán consuelo en ustedes mismos. Miren a Cristo. Y luego, hablando sobre su propia conversión, repite: miren a Cristo. Está sudando grandes gotas de sangre. Miren a Cristo. Está colgado en la cruz. Miren a Cristo. Está muerto y sepultado. Miren a Cristo. Resucitó. Miren a Cristo. Ascendió al cielo. Miren a Cristo, está sentado a la diestra del Padre. Oh, pobre pecador, mira a Cristo. Describiendo lo que sucedió en él, Spurgeon dijo: inmediatamente vi el camino de la salvación. Yo había estado esperando hacer 50 cosas, pero cuando escuché aquella palabra, mira, qué palabra tan encantadora me pareció, dijo él. Allí mismo la nube desapareció, la oscuridad se disipó y en aquel momento vi el sol de justicia. Eso fue también lo que sucedió con Bartimeo. Aunque no podía ver físicamente, por la fe contempló la grandeza del Hijo de David y no pudo esperar más y clamó: ten misericordia de mí. Fíjate que Bartimeo no está clamando: quítame la ceguera física. Él dijo: ten misericordia de mí, oh Hijo de David. Muchas veces no clamamos por misericordia a Cristo porque funcionalmente no comprendemos que lo necesitamos. Nos consideramos suficientemente buenos. Pensamos que la misericordia es necesaria para aquella persona, para aquella que yo considero un gran pecador, pero yo no soy tan malo. Por eso no clamo por misericordia. Por eso no valoro la misericordia que he recibido. Hermano, amigo, mira a Cristo. Estamos necesitados cada día de nuestras vidas de la misericordia de Cristo. Clama a Él: ten misericordia de mí. Porque el problema es que hasta que no contemplamos la grandeza de Cristo, tampoco alcanzamos a ver la profundidad de nuestra propia necesidad. Pero cuando nuestros ojos son abiertos para contemplar su santidad, dejamos de compararnos con los demás y comenzamos a clamar como Bartimeo: Hijo de David, ten misericordia de mí. Por eso debo preguntarte: ¿qué estás mirando tú? ¿Sigues mirando dentro de ti a tus obras, a tu religión, a tus dudas, a tus esfuerzos? Buscando el consuelo que solamente puedes encontrar mirando a Cristo. Mira a Cristo, en Él está todo lo que tu alma necesita. Estamos viendo 3 realidades acerca de la fe verdadera que nos enseñan cómo acercarnos al Rey y responder a su misericordia. En los primeros versículos 35 al 38 vimos que la fe verdadera reconoce al Rey y clama por misericordia. Pero Lucas continúa en la progresión de su narración en los versículos 39 al 42
enseñándonos también que la fe verdadera persevera en su clamor y descansa en el poder del Rey. La fe verdadera persevera en su clamor y descansa en el poder del Rey. Bartimeo aquí había reconocido quién era Jesús, él había clamado por misericordia a Jesús, pero fíjate cómo inmediatamente la multitud buscó convertirse en un obstáculo para él obtener la misericordia que él necesitaba del Rey suficiente que es Jesucristo. Dice desde el versículo 39 que los que iban delante los reprendían para que se callara. O sea, aquellos que podían ver físicamente a Jesús eran quienes intentaban impedir que el ciego necesitado se acercara a él. No sabemos exactamente por qué lo estaban reprendiendo, no sabemos exactamente por qué no querían que él siguiera clamando a Jesús. Quizás pensaban que Jesús tenía muchas cosas importantes que hacer. Después de todo, él iba camino a Jerusalén, él estaba rodeado por una multitud, él no iba a tener tiempo para un hombre que estaba mendigando al lado del camino. Pero yo creo que sin embargo, detrás de la reprensión de la multitud, había una percepción equivocada de Jesús que muchas veces nosotros mismos tenemos. Ellos pensaban que debían protegerlo de aquel hombre porque todavía no comprendían la clase de rey que ellos estaban siguiendo. Ellos veían a Bartimeo tal vez como una interrupción en el camino del rey, pero Jesús lo veía como un objeto de su misericordia. Ellos consideraban su clamor como una molestia, pero Jesús lo recibió como una expresión de fe genuina y verdadera. Bartimeo le estaba dando una clase maestra de fe genuina. Ellos pensaban que honraban a Jesús al silenciar al mendigo, pero en realidad estaban obstaculizando a alguien a acercarse a Jesús con fe verdadera. Yo creo que esa es una advertencia muy seria para nosotros si nos vemos en el espejo de la multitud. Es posible estar cerca de Jesús y convertirse en un obstáculo para que otros lleguen a Jesús. Porque solemos ser muy egoístas con nuestra fe. Jesús me salvó a mí. Jesús hace por mí. Jesús me cuida a mí. Nosotros podemos comunicar mediante nuestras palabras y nuestras actitudes que ciertas personas deben arreglar algo primero antes de venir a Jesús. O que ciertas personas son más merecedoras porque se ven más moralmente correctas que otras para poder acercarse a Jesús. La iglesia nunca debe convertirse en la multitud que rodea a Jesús, pero silencia a quienes claman por misericordia. Nunca. No importa la edad, no importa la raza, no importa el estatus. Todos no merecemos venir a Jesús, pero Él nos llama a todos. No hay nadie que merece más. No importando su posición, no importando su tiempo en la fe, no importando su color de piel, no importando su estatus social, nadie es más merecedor. Ahora fíjate cómo la oposición de la multitud no detuvo a Bartimeo, sino que intensificó el clamor de Bartimeo. En el versículo 39 se nos dice, pero él gritaba mucho más, Hijo de David, ten misericordia de mí. Lucas usa un adverbio aquí que expresa un grito fuerte, un grito urgente, un grito desesperado. Lucas quiere darnos una descripción del verbo. Él gritaba, pero no solamente gritaba, él gritaba intensamente, fuertemente, con urgencia, con desespero. No fue que la oposición de la multitud logró silenciarlo, porque él sabía que Jesús era su única esperanza.
Él no podía correr detrás de él porque no veía por dónde estaba Jesús. Él no podría abrirse paso entre las personas. No podía tampoco transformar su propia condición. Él sabía que Jesús era su única esperanza. Y él no sabía si Jesús iba a pasar de nuevo por ahí. Es como que te estás ahogando, te está faltando el aire. Ves un salvavidas, hay una multitud que te está impidiendo, pero esa falta de aire, tu necesidad y el reconocer que esa puede ser tu única fuente de salvación te hace ir desesperadamente a tratar de agarrar el salvavidas. Bartimeo no tenía una segunda opción. No podía decir, si no me salva Jesús, entonces voy a intentar otra cosa. Cuando una persona reconoce verdaderamente su necesidad y comprende que Cristo es su única esperanza, no permite que nada, ni el infierno mismo, lo mantenga alejado de esa salvación. ¿Cuántas veces nos detenemos porque alguien dijo, porque alguien hizo? Y sin duda alguna podemos tener heridas, y eso está muy de moda, sobre todo en Estados Unidos, el church hate, el odio de la iglesia. Porque me hicieron tal cosa, porque yo tuve tal experiencia, porque un pastor dijo, porque una persona hizo. Entonces yo entiendo como que eso me da la excusa para alejarme de Dios. Mentira. Por eso la Biblia habla de que velemos por nuestra salvación con temor y temblor. Mi salvación no depende de otra persona, sino de Jesucristo. Solamente a Él puedo clamar. Tenemos situaciones interpersonales que pueden suceder, que pueden ser reales, pero que nada evite que tú te aferres a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Ahora, en medio de ese clamor, no debemos pensar que la intensidad de la voz de Bartimeo fue que obligó a Jesús a actuar. Bartimeo no compró la misericordia de Cristo con la fuerza de sus gritos. Él fue escuchado porque él clamó a un Salvador misericordioso. Misericordioso. Nuestra esperanza no descansa en la fortaleza de nuestra fe, sino en la suficiencia de aquel en quien hemos creído. No es que mi fe es muy fuerte, es que mi Salvador es muy misericordioso. Y fíjate que aquí, en la narración de Lucas, el rey que avanzaba hacia la cruz se detuvo por este mendigo que lo reconocía como suficiente Salvador, como rey. Llegamos a una de las expresiones más hermosas de todo este relato en el versículo 40, cuando Lucas nos dice que Jesús se detuvo. Él está caminando hacia Jerusalén. Él acaba de describir a sus discípulos que Él va a ser crucificado, que Él va a ser azotado, que Él va a ser escupido, que Él va a ser asesinado. La cruz estaba delante de Él. El momento hacia el cual se dirigía toda la historia de la redención estaba cada vez más cerca. Había multitudes a su alrededor. Sin embargo, el Salvador, misericordioso y cercano, se detuvo. La multitud continuaba avanzando, pero el rey detuvo toda la procesión por el clamor de un mendigo ciego. Eso revela algo glorioso de Cristo. La grandeza de su misión nunca disminuyó la cercanía de su compasión. Lo grande que Él era nunca disminuyó la ternura de su corazón. Yo lo he dicho otras veces,
Yo creo que uno de los aspectos que menos valoramos acerca de nuestro Dios es lo cercano que Él es. Tú puedes estudiar todas las religiones en la historia del mundo y no ha existido, no se ha enseñado un Dios tan personal y cercano. Él llevaba sobre sus hombros el cumplimiento del plan eterno de Dios y aún así nuestro rey prestó atención a la voz de un hombre a quien insignificantes, a quien personas creadas por Dios trataban de silenciar. Tú sabes que nosotros muchas veces usamos nuestras responsabilidades como excusa para ignorar a las personas. Cuanto más importante consideramos nuestra tarea, más significantes pueden parecernos las interrupciones, más insignificantes. Pero Jesús nunca estuvo tan ocupado como cuando estaba cumpliendo el plan soberano de Dios, como para no detenerse ante el clamor de un necesitado. Porque en realidad Bartimeo no era una interrupción, Bartimeo era parte del plan soberano de Dios. Era una demostración del plan soberano en acción. Jesús iba a Jerusalén precisamente para comprar la misericordia que Bartimeo estaba pidiendo. Y nota el hermoso contraste que Lucas nos presenta aquí. Bartimeo no podía ver a Jesús, pero Jesús lo estaba viendo. Su camino no estaba escondido de Jesús. Antes de que sus ojos fueran abiertos, él ya se encontraba bajo la mirada compasiva del Rey misericordioso. Yo creo que ahí descansa nuestra esperanza. La salvación no comienza con mi capacidad para encontrar a Cristo, sino con la disposición misericordiosa de Cristo al recibir pecadores que no pueden salvarse a sí mismos. Bartimeo clamó, pero Jesús fue quien se detuvo. Bartimeo pidió misericordia, pero fue Jesús quien ordenó que lo trajeran. Y mira lo que hace Jesús. Jesús utiliza a quienes intentaban obstaculizar el acceso para acercarlo. Lucas añade un detalle que fácilmente puede pasar por alto. Lucas dice, Jesús se detuvo y no fue y lo trajo. Él ordenó a los que estaban tratando de obstaculizar el acceso a que lo traigan. Él pudo haber caminado hacia Bartimeo, él pudo haber traído a Bartimeo con sus propias manos, pero yo creo que eso fue intencional. Él pudo haberlo sanado a la distancia. Sin embargo, él ordena a la multitud que lo trajera. Los mismos que le decían, cállate, detente, ahora tuvieron que acercarse y tomarlo y llevarlo hacia Jesús. Marcos registra en Marcos 10:49 las palabras que Jesús les dijo, o que la multitud le dijo a Bartimeo, ten ánimo, levántate, él te llama. La multitud que estaba diciéndole, cállate, detente, ahora le dice, ven. Quienes habían sido una barrera, ahora se convierten en el puente. Yo creo que eso es también la responsabilidad de la iglesia. Cristo no nos ha colocado alrededor de Él para decidir quién merece acercarse. Tú no tienes el derecho de decir quién puede acercarse a Cristo o no. Ni tú ni yo lo tenemos. Estamos llamados a ser instrumentos de lo que Él quiera hacer, con quien Él quiera hacerlo, cuando Él quiera hacerlo. Nosotros filtramos y decimos, pero esa persona se ve, ese hombre tiene el corazón maduro,
Pero mira la apariencia, no. Ese no puede. No. No tenemos tú y yo el derecho de hacer eso, porque esta obra no es nuestra, es del Rey. Él solamente nos usa como instrumentos. La iglesia no es la dueña de la misericordia. Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios por eso, que la misericordia no descanse en ti o en mí. Porque nosotros queremos mucha misericordia para nosotros mismos, pero no para los demás. No para el que no me agrada, no para el que no cuadra con lo que yo me imagino que debe de ser. Bartimeo era marginado, despreciado, pero Jesús lo trajo. Y mira la pregunta de Jesús, que hizo visible la fe del ciego. Cuando lo traen y Bartimeo está delante de Jesús, ¿qué es lo que Jesús le pregunta? Versículo 41. ¿Qué deseas que haga por ti? Y la respuesta parecería evidente. Bartimeo era ciego y todos podían observar su necesidad física. Jesús, siendo omnisciente, ciertamente no necesitaba obtener información. ¿Por qué entonces Jesús le hace esta pregunta? Jesús no lo hizo para conocer lo que desconocía, sino para que Bartimeo expresara personalmente su necesidad y manifestara públicamente su confianza. Cristo sabía lo que Bartimeo necesitaba, pero quiso escucharlo de sus propios labios. Dios conoce nuestras necesidades antes que oremos, pero Él quiere escucharnos depender totalmente en Él. Él quiere que nuestros labios proclamen la grandeza de su nombre y que dependemos de Él. Bartimeo responde: Señor, que recobre la vista. Él no pidió dinero, aunque era pobre. No pidió una vida más cómoda, aunque era marginado. No pidió una mejor posición social en la sociedad. Pidió lo que nadie en la multitud podía darle, lo que era humanamente imposible. Y al hacerlo, él confesó que Jesús tenía la autoridad que solo Dios puede tener. Él confesó lo que el Antiguo Testamento atribuye al poder salvador de Dios. El salmista declara en el Salmo 146, versículo 8, el Señor abre los ojos de los ciegos. Isaías también había anunciado eso en Isaías capítulo 35, versículo 5, cuando dijo: entonces se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Al pedirle eso a Jesús, Bartimeo está reconociendo el poder de Jesús como solo Dios lo tiene. Y fíjate que no solamente Jesús le preguntó, no solamente Bartimeo respondió, pero Lucas sigue diciéndonos la respuesta de Jesús. Le dijo: recibe la vista, tu fe te ha salvado. Jesús no realiza con él ningún ritual. No utiliza medicamentos, no hay un proceso, no pronuncia una larga oración, no invoca a una autoridad superior, simplemente declara lo que él, con el poder de su palabra, ya había hecho con todo el universo. Recibe la vista. Pero no solamente dice recibe la vista. Tú y yo podemos decir recibe la vista. Los ojos obedecieron a su creador. La luz que Bartimeo nunca podía producir por sí mismo apareció inmediatamente en obediencia a una palabra de Cristo.
Aquí vemos frente a frente la incapacidad absoluta del hombre y la suficiencia absoluta de Jesús. Bartimeo podía clamar, podía reconocer su necesidad, podía pedir misericordia, pero no podía abrir sus propios ojos. De la misma manera, el pecador no puede darse vida espiritual. No puede iluminar su propio corazón. No puede librarse por sí mismo del dominio del pecado ni de las consecuencias. Pablo mismo lo expresa en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 6 cuando dice: pues Dios que dijo de las tinieblas resplandecerá la luz, es el que ha resplandecido en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Cristo. El mismo Dios que dijo en el principio de toda la creación en Génesis 1 sea la luz, es el mismo que está hablando aquí. El mismo que da la luz física es el mismo que da la luz espiritual. Para lo que antes era locura, ahora lo veas como el todo de tu vida. Y de la misma manera, tenemos que entender que Bartimeo no fue sanado por la intensidad de su fe, sino por la autoridad del Cristo hacia quien dirigió esa fe. Cuando Dios dice tu fe te ha sanado, no está hablando de la superioridad de la fe de Bartimeo, sino del objeto de la fe de Bartimeo. Yo puedo tener mucha intensidad en creer algo que no es cierto. Yo puedo pensar que si me toco los tobillos 2 veces voy a volar. Y puedo tener toda la certeza que si me toco los tobillos 2 veces voy a volar. Y eso no va a pasar. No importa que yo me corte la piel, no importa que yo dé muchos gritos, no importa que yo ayune, no es la intensidad de mi fe, es el objeto de mi fe. Jesús, en Juan capítulo 3, versículo 14, utiliza esa escena del desierto cuando al pueblo para ser salvo se le pidió ver a la serpiente que era levantada. En Juan capítulo 3, versículo 14 y 15, Jesús dice: como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que en él crea no se pierda más, tenga vida eterna. O sea que este texto nos obliga a preguntarnos qué yo estoy mirando, qué es el objeto de mi fe. ¿Hay alguna voz que está evitando que yo mire la superioridad y suficiencia de Cristo? La culpa, el orgullo, el temor al hombre, tu propio pasado. ¿Hay algo que estás escuchando más que a Cristo? ¿Estás confiando más en eso que en las palabras de Cristo? Pero también nos nos lleva a preguntarnos: ¿estoy yo descansando más en la suficiencia de Cristo o en el poder de mi fe? En la intensidad de mi fe. Bartimeo no podía abrir sus ojos. Su única esperanza era que el hijo de David hiciera lo imposible. Y ese continúa siendo nuestra propia y única esperanza. No que podamos transformarnos a nosotros mismos, sino que Jesús, el Rey soberano, tenga misericordia de nosotros. Y la última realidad que vemos aquí está en el versículo 43. Primero vimos que la fe verdadera reconoce al Rey y clama por misericordia. Luego vimos en los versículos 39 al 42 que la fe verdadera persevera en su clamor y descansa en el poder del Rey. No importa quien quiera apartarme de Cristo, yo descanso en su poder y continúo clamando: ten misericordia de mí. Número 3, en el versículo 43, la implicación de todo esto: la fe verdadera glorifica al Rey y lo sigue por el camino. Lucas no termina esta narración diciéndonos únicamente que
Bartimeo recibió la vista. El milagro físico fue extraordinario. No podemos quitar eso. Pero no es el punto culminante de la historia. Bartimeo recibió ojos nuevos, pero también comenzó a caminar en una nueva dirección. La misericordia de Cristo no solamente transformó su condición, sino que transformó su camino, su vida. Yo creo que el versículo contiene una secuencia teológica significativa. Él recobró la vista, él siguió a Jesús, él glorificó a Dios y su transformación llevó a otros a alabar a Dios. Yo creo que eso muestra el propósito completo de la salvación. Empieza de manera personal y se transforma en algo comunitario. Fíjate que el hombre que estaba junto al camino comenzó a seguir a Jesús por el camino. Versículo 35, él estaba sentado junto al camino. Ahora termina diciendo en el versículo 43 que él seguía a Jesús. Él seguía. Ese cambio no es solo geográfico, es una imagen de lo que la gracia había hecho en su vida. Al comienzo él estaba sentado junto al camino, al final él está caminando detrás de Jesús. Ahora él depende de la misericordia del rey y se convierte en discípulo de ese hijo de David, del cual clamó por misericordia. Él no tuvo la vista y regresó al lado del camino a continuar mendigando. Su vida fue transformada por completo. Y mira que dice que él siguió a Jesús por el camino, un camino que conducía a la cruz. Él no empezó a seguir a Jesús por un camino de comodidad y reconocimiento. Jesús estaba avanzando hacia Jerusalén. En el versículo 31 de aquí de Lucas 18, Jesús acaba de decirle a sus discípulos: subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas. Y Bartimeo lo sigue en este camino hacia Jerusalén. Escúchame, la obra interna de Cristo en ti siempre produce un reflejo externo, un producto, un fruto externo. Jesús nunca sana a alguien para que eso se quede de manera personal y tú vuelvas a tu antigua vida. Él te da una nueva vida. Pablo lo dice muy claramente: yo he muerto con Cristo, he sido crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo. ¿Quién vive en mí? Cristo. Cristo. Eso es totalmente contradictorio a ese evangelio superficial que se predica en muchos púlpitos hoy, donde se ve una diferencia entre la salvación y el señorío de Cristo. Sin duda alguna, la santificación es un camino progresivo, pero yo voy siguiendo a Jesús. Mi vida ha sido transformada. Yo no soy el mismo. No soy el mismo. Alguien que ha recibido vista no puede volver al lado del camino a mendigar. Alguien que ha sido sacado del lodo cenagoso, luego que es sacado, no puede volver. Eso no cuadra, no va con lo que la Biblia nos presenta sobre el cristianismo genuino. Es una falsedad. Falsedad. Y fíjate cómo aquí se nos dice que él seguía glorificando a Dios, porque la salvación nos lleva a una doxología apropiada, a centrarnos en Dios. Pero eso produjo un testimonio. Se fue de lo personal a lo comunitario. Los que anteriormente trataban de obstaculizar su acceso a Jesús, ahora nos cierra diciendo Lucas aquí en el versículo 43, que cuando toda la gente vio aquello, dieron gloria a Dios. No a Bartimeo, sino a Dios. El fruto externo de nuestra fe
muchas veces habla más que 1000 palabras que digamos, para bien o para mal. Cuando las personas ven que el mensaje de la boca concuerda con lo que dicen los pasos, con la vida, con el caminar de la persona, eso produce un gran impacto. Y no lleva a la persona a decir, wow, qué bueno es José, qué bueno es Juan, qué bueno. No, wow, qué grande es Dios que pudo transformar a ese pecador. Yo quiero confiar en ese Dios para que me pueda transformar también a mí. Hay un aspecto, un impacto comunitario de nuestra fe. El mayor testimonio, Padre, que van a tener tus hijos de la fe eres tú. No es que lo lleves a la iglesia, eso es bueno, continúa trayéndolo a la iglesia. No es que lo pongas a escuchar prédicas o sermones o a leer libros cristianos, eso es bueno, si puedes hazlo. Pero el mayor impacto que va a tener tu hijo sobre la fe, de si es verdadera o no, es tu propia vida. Lo mismo con tus compañeros de trabajo, con tu cónyuge. Cuando vean el cambio en ti, aunque intenten cegarse, van a tener que reconocer la grandeza del Dios que te ha salvado. Pero de la misma manera, hay otro lado de la moneda. Muchas veces nuestro testimonio es obstáculo para la fe de muchos. Cristiano, pero si es un cristiano. ¿No te ha pasado? Que tiene que preguntarle a alguien, pero tú no dices que eres cristiano, por cómo se está comportando. Somos ateos, ateos funcionales. Tenemos un gnosticismo funcional. Con la boca decimos una cosa, pero con los hechos otra. Pero luego a mi hijo, yo quiero traerlo a la iglesia y yo creo que lo voy a engañar como engaño a otros porque voy el domingo bien arreglado a la iglesia. Porque el domingo sí yo parezco cristiano. Voy gritando en el camino hacia la iglesia, pero cuando salgo, nosotros somos especialistas en creernos nuestras propias mentiras. ¿Qué está diciendo tu testimonio acerca de Cristo? ¿Lleva a otros a glorificarle? ¿O tu testimonio desacredita el mensaje del Evangelio? La vida de John Newton ilustra esta realidad de una manera maravillosa. Durante años participó en el comercio de esclavos y vivió en rebelión total contra el Dios del universo. Pero cuando el Señor le mostró misericordia, John Newton comenzó a comprender tanto la profundidad de su pecado como la grandeza de Dios. Años después, expresó su testimonio en las conocidas palabras de ese himno, sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy veo. Newton no afirmaba que simplemente había adquirido nuevas ideologías religiosas. Él estaba confesando la gracia salvífica de Dios, pero también la gracia transformadora de Dios. Él era ciego y ahora puede ver.
Y debe ser lo mismo contigo y conmigo. Dios nos llama a un camino, no solamente de transformación interna, superficial, sino explosiva, poderosa, que nos lleva de las tinieblas a su luz, que es admirable. Y eso es testificado por nosotros, eso debe ser visto por otros, y eso nos lleva en comunidad a poder glorificar no mi fortaleza, no lo que yo he hecho, sino la grandeza incomparable del Dios al cual tú y yo adoramos. Que Dios nos guíe a que eh, ese puede ser el fruto de cada una de nuestras vidas. Tomemos unos minutos ahí donde estamos para reflexionar en la palabra de Dios. Si Dios se ha confrontado, es un buen momento para confesar tu pecado. Si ves la grandeza del Rey, clama por su misericordia. Soy pecador y necesito de tu gracia transformadora. Reflexionemos unos minutos.